Hola a todos, bienvenidos al noveno tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo qué son los campos, los parámetros y las variables locales y la diferencia entre ellas. Bueno, primero que todo, los tres almacenan información y van a responder al tipo de dato declarado. Es decir, nosotros cuando declaramos un campo poníamos algo, por ejemplo, como int altura o private int altura en el caso de un campo, y eso era la declaración de ese campo, parámetro o variable. Int es el tipo de dato y el identificador era altura en el ejemplo. Entonces los tres almacenarán información, se declararán de esa forma y seguirán respondiendo a ese tipo de dato declarado. Ahora bien, por un lado tenemos los campos. Los campos son los que definimos dentro de la clase, pero fuera de los métodos. Dentro de la clase, pero fuera de los métodos o el constructor o los constructores. Fuera de los métodos. El valor que tiene el campo va a persistir mientras que el objeto siga con vida. Es decir, nosotros si creamos un objeto pero luego lo eliminamos, entonces ahí en ese momento es cuando el campo deja de existir. Mientras que el objeto sigue existiendo, el campo va a seguir existiendo. Y una tercera característica de los campos es que son accesibles desde toda la clase. Es decir, si nosotros en una clase tenemos varios métodos, estos campos los vamos a poder acceder desde cualquiera de esos métodos. Es decir, siempre y cuando estemos dentro de la clase. Desde fuera de la clase no vamos a poder acceder a los campos siempre y cuando se definan como private. Bien, como lo venimos haciendo hasta ahora en los tutoriales anteriores. Además, si tenemos dos objetos distintos de una misma clase, tampoco vamos a poder ver los campos, ya que dijimos que si una variable, si un campo es de tipo private, solo lo puede ver el propio objeto dentro de toda su clase. Bien, pasemos ahora a lo que son los parámetros. Los parámetros se pueden dividir en dos subclases. Bien, entonces los parámetros se pueden dividir en parámetros formales o parámetros actuales. Los parámetros formales son los que se definen en los encabezados de los métodos. Es decir, si nosotros tenemos un método que era una especie de public void set hora, y poníamos ahí dentro de los paréntesis int h int m, por ejemplo. Todo esto sigue la misma línea, ¿no? Los parámetros formales eran estos que definíamos nosotros dentro del encabezado de los métodos. Estos parámetros solo van a existir dentro de ese método, es decir, dentro del método setHora. Dentro de este método, el parámetro h y el parámetro m van a tener un valor asignado, y luego que finaliza el método, es decir, imagínense que tenemos una llave de apertura aquí, código y la llave de finalización del método. Una vez que finaliza esta ejecución, h y m se destruyen, es decir, sus valores desaparecen, se borran. Como h y m forman parte del encabezado de un método, los valores que tienen
van a ser desde afuera, es decir, nosotros desde fuera del método, en alguna parte de nuestro código, vamos a llamar al método setHora y entre paréntesis pondremos dos valores, un valor para h y un valor para m. Entonces los valores que toman los parámetros formales provienen desde afuera en la llamada al método. Ahora bien, estos parámetros que existen en la llamada al método son los parámetros que se llaman actuales. Es decir, cuando llamamos a nuestro método pondremos algo como reloj, que va a ser el objeto, punto setHora, y entre paréntesis colocaremos, por ejemplo, 10,30, considerando el método que definimos recién, que tenía dos parámetros formales, h y m, dos tipo entero. Entonces aquí es donde podemos ver los parámetros actuales. Los parámetros actuales forman parte de la llamada al método, es decir, son estos. Son los parámetros que se le entregan al método para que éste pueda funcionar. Y como dije recién, forman parte de la llamada al método. Ahora pasamos al tercer tema de este tutorial, que son las variables locales. Las variables locales las vamos a definir dentro de un método, pero no en su encabezado. Esa es la diferencia que tienen con los parámetros formales. Las variables locales las definimos dentro de un método, de manera similar a como definíamos los campos en una clase. Colocaremos algo como int valor temporal. ¿Y por qué elijo este identificador en particular, este nombre, para esta variable local? Y bueno, porque esa es la definición de una variable local. Es decir, que su propósito es almacenar un dato, una información temporalmente mientras que se ejecuta el método. Al igual que los parámetros formales y actuales, sus valores se mantienen en memoria siempre y cuando uno esté dentro del método. Cuando finaliza la ejecución del método por completo, hasta llegar a la llave de cerrada, su valor desaparece. Entonces, como dije, las variables locales se declaran dentro de un método, deben ser inicializadas antes de ser usadas, es decir, nosotros podemos declararlas como esta línea, pero luego le tenemos que inicializar antes de usarla. Entonces le tenemos que dar un valor temporal igual a 7, por ejemplo. Y ahora sí podremos usar esta variable local, ya que ya tiene un valor almacenado en ella. Así que bueno, eso es básicamente la diferencia que hay entre los campos, los parámetros y las variables locales. Y eso es todo por este tutorial. Así que los espero en el próximo tutorial. Chao.